Sentido de identidad y pertenencia. Medio ambiente. Finanzas. Impacto social. No, no estoy diciendo cosas solo porque sí. Todo esto tiene un importante factor en común, aunque no lo parezca a simple vista o a simple oído. Y nuestra invitada de esta ocasión nos lo va a demostrar. En este episodio hablamos con la ingeniera en desarrollo sostenible costarricense, Angélica Calvo. Angélica nos cuenta cómo una nueva carrera captó su atención y la hizo cambiar de rumbo a pesar de los estereotipos que existían alrededor de las ingenierías y más aún, a pesar de no estar realmente segura de qué era esto de la sostenibilidad, pero siempre motivada por su búsqueda interminable de respuestas. Acompáñanos a conocer más acerca del desarrollo sostenible, sus diversos componentes que quizá incluso te sorprenderán y cómo se pone esto en práctica. Después de todo, este enfoque integral es ya una necesidad, casi obligación, y nuestra responsabilidad con las generaciones futuras. Modelos de negocios rentables y sostenibles, consumo informado y responsable, y el ABC de las estrategias de sostenibilidad. Empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos. no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida, Angélica. Estamos muy emocionadas por tenerte aquí en Epistemas el día de hoy y conocer tu historia en STEM. Y como en todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta. Y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Angélica Calvo? Hola, mucho gusto. Bueno, mi nombre es Angélica Calvo, soy una joven turrialbeña de 28 años, licenciada en Ingeniería en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Costa Rica, apasionada por la naturaleza y la cocina, una persona a la cual le encantan los retos, porque bueno, justamente intento ver en cada desafío oportunidades tanto de aprendizaje como de crecimiento. Entonces, eso por ahí, pues también soy una persona que no tolera ningún tipo de maltrato, injusticia o discriminación alguna, que lastimosamente estamos inmersos en una sociedad que todavía seguimos presentando este tipo de conflictos sociales. Voy en contra totalmente de todas estas injusticias y pues nada, esta soy yo. Ya vamos a ir entrando justamente a esta parte de pues tu carrera profesional y ya nos contabas un poquito de tus gustos, ¿no? ¿Te gusta la naturaleza, la cocina y los retos? Y siempre antes de meternos a lo un poquito más STEM, nos gusta mucho conocerte como fuera de ese ámbito, entonces quería preguntarte qué otros pasatiempos tenés, ya nos contabas un poquito de algunos, ¿qué te gusta hacer en tu Ajá. tiempo libre? Ok, bueno, te cuento. Me encantan las plantas, es mi mundo. Entonces, justamente tengo un vivero. Su nombre es Mama Rosa, en reconocimiento a mis dos abuelitas, tanto la materna como la paterna. Desearía poderle dedicar muchísimo más tiempo, pero bueno, gracias a Dios las motitas están vivas y también pues por temas de tiempo en ocasiones no puedo estar tan cerca de eso, pero es uno de mis principales pasatiempos. También, como te comentaba, pues me encanta muchísimo cocinar, entonces en mi tiempo libre suelo buscar recetas, ya sea platos fuertes, postres y demás, y bueno, ponerme manos a la obra. Sin embargo, he de mencionar que principalmente me encanta hacerlo cuando es para otras personas. Te miento si te digo que estoy sola en mi casa y digo que se me antoja este platillo súper elaborado, vamos a hacerlo. Sí, en ocasiones, pero principalmente si sé que voy a cocinar para mi familia, a mis amigas y demás, me motiva muchísimo más. Y bueno, aparte de todo esto, también me gusta mucho utilizar o hacer uso de mi tiempo libre para prepararme un poquito más. Me gusta siempre estar actualizada en temas relacionados pues a mi área, entonces si puedo llevar algún curso, también te cuento, soy docente en la UCR, entonces tengo un gran compromiso con mis estudiantes de pues mantenerlos informados, actualizados, poderles a su vez llevar un poquito, al menos, de la realidad de lo que está sucediendo allá afuera, hacia donde justamente ellos pues muy pronto van a estar. Entonces,
desearía tener un poquito más de tiempo libre, pero esas son algunas de las cosas que hago cuando lo tengo disponible. Me encanta porque tratas de sacarle el jugo al tiempo libre que tenés y entiendo esa parte. Yo creo que aquí entendemos la parte de quisiéramos tener más tiempo libre para poder dedicarle a todas estas otras cosas. Sí, Em, pero se hace lo que se puede. exacto, exacto. Y con esta parte que decías de cocinar para otros por dos, yo soy igual, no sé, Sí, a la rana, no sé cómo, si a vos te pasa lo mismo de que cocinar para ti o cocinar para los demás. Sí, cabal, cocinar para alguien más es como todo elaborado, toda la cosa, toda ajá, la emoción. Cocinar para mí es como tal vez la pasta o la ensalada más sencilla que me quite menos tiempo. exacto, exacto. Sí, total. Y me da curiosidad lo que mencionabas del vivero. ¿Te refieres, tienes un vivero así como donde la gente va a comprar plantas o tu vivero como para ti en tu casa? Es un vivero propio, familiar, o sea, toda mi familia pues puede ir. No estoy en esa etapa en donde puedo ver algo que me encanta, que son las matas, como un negocio. Mucha gente me lo ha dicho, Angélica, tenés demasiadas plantas, vea, tienes muchísimas variedades, porque yo también las reproduzco. Entonces me dicen, pero wow, ¿por qué no las vendes? Hay todo un negocio acá y demás, pero estoy en esa primera etapa en donde estoy disfrutándolo solamente. Y pues si alguien quiere venir, conocerlo, verlo y se quiere llevar una de las plantitas que tengo, pues enhorabuena. Pero como negocio todavía ha pasado por mi mente en algún momento, pero no es el momento aún. Y también es un tiempazo el que necesita cuidar plantas, ¿no? Y mantenerlas vivas. Sí, es todo un reto y me gusta muchísimo la suculenta. Los cactus también son un poco más resistentes a cambios de temperatura y demás, pero las suculentas son muy delicadas. Entonces sí, tenés como que tener mucho cuidado de cuánta agua les estás utilizando, cada cuánto, que si por ahí llegó alguna plaguilla, porque tampoco me gusta utilizar pues agroquímicos, entonces siempre como de manera natural. Y todavía tengo espacio disponible, mi sueño es poderlo ver lleno y que no me quepa ninguna más. Pero, pero sí, es un reto. Intento hacer lo mejor que puedo. Me encanta que dijiste que las suculentas son delicadas porque yo he matado tantas suculentas y mi pareja me dice, Rana, pero has si son matado de lo más suculentas. sencillos. No te lo No, creo. Y mi sí pareja son siempre me molesta, complicadas. así de que es lo de lo más sencillo, solo no las toques, digo, pero es que necesitan agua. De hecho, que si las tocas, tienen un brillito, por así decirlo, que es como su protección, ¿verdad? De hecho, si las riegas, la gotita de agua no va a ser absorbida por ellas. Entonces, incluso eso que dices, el tocarlas es súper delicado porque le estás quitando protección para ya defenderse ante factores externos, por ejemplo. Entonces, sí son bastante delicadas. Ya no creas, se me han muerto bastantes, ¿verdad? Ahí vamos, a prueba y error, pero por ahora, pues sí, ya tengo bastantes. Manitas las de la rana, hombre. Qué chistoso. Y justo nos decías como, bueno, hablabas como este era un vivero como familiar y tu gusto por la naturaleza. Entonces quisiera entrar un poquito a cómo empezó todo esto, tu interés por las ciencias y pues eventualmente por la sostenibilidad. Ok, bueno, en cuanto a relación con la naturaleza, todo viene porque yo nací en una zona rural, siempre he estado rodeada de naturaleza, flora, fauna y demás, entonces siempre me ha gustado muchísimo esa parte. Nunca imaginé en mis primeros años de educación, pues que iba a llegar a estudiar una ingeniería, ¿cierto? Jamás me pasó por la mente. Conforme fui acercándome más a esa toma de decisión tan importante cuando terminamos la secundaria, ya empezó a picarme un poquito la idea y yo, bueno, me gusta y también tenía cierto temor hacia dónde iba. ¿Por qué? Porque sabemos que hay mucha mate de por medio y siempre es como un temita ahí de, ¿qué tan buena soy para la mate? ¿Verdad? Me gusta mucho, pero siempre necesito papel y lápiz para poder hacer mis cálculos. Entonces, pues obviamente, porque cuando te dicen, mira, si vas a estudiar una ingeniería, ¿qué tan buena sos para la mate? Es como siempre lo que se relaciona. Entonces, llamémoslo como un tabú que se crea un estereotipo en relación a la ingeniería. Claro, forma parte de, pero no es todo. Ahora, si combinamos esto con sostenibilidad, olvídate. O sea, en ese sentido, en el momento en que yo tomé la decisión,
ni tan siquiera sabía lo que era sostenibilidad. No solamente lo sabía yo, sino que tampoco en la esfera de educación en la que yo estaba inmersa, eso no se conocía. O sea, te puedo contar un poquito de mi historia, si te parece, sobre mi carrera en sí. Bueno, toda esta historia comenzó en el 2016. Yo estaba estudiando en realidad enseñanza del inglés para primaria. Así que yo me veía como niña de inglés. Al finalizar ese año, me doy cuenta de que para el próximo año, es decir, para el 2017, iba a llegar a la sede del Atlántico, recinto de Turrialba, la carrera de Ingeniería en Desarrollo Sostenible. En ese momento surgieron 1001 dudas. ¿Cómo es que llega esa carrera a Turrialba? Sabía que era única en el país y justamente era la UCR quien la iba a dar en la sede y recinto en la cual ya yo formaba parte de. Pero no sabía qué tipo de profesionales se iban a formar, qué cursos consideraba una carrera en relación a sostenibilidad. Era un mundo incierto. Así que si yo te digo una respuesta hoy, 2024, versus una respuesta 2016-2017 sobre cómo me vi inmersa en el mundo de la sostenibilidad, son mundos completamente diferentes. Pero bueno, todas esas dudas, preguntas, incertidumbres necesitaban respuesta y yo no me podía quedar con la duda. Así que no había más que, nada, Angélica, póngase a investigar. ¿Tiene dudas? Pregunte e investigue. Sin embargo, bueno, parte de toda esta investigación me di cuenta que hubo todo un análisis, investigación, estudios que se hicieron para que la universidad, para que la UCR ofreciera esta nueva carrera. Parte de estos estudios justamente evidenciaron que la creación de nuevas carreras en ingeniería fuera de lo que es GAM, es decir, todo lo que es la gran área metropolitana, era toda una necesidad. O sea, la UCR también, pues claramente tiene un compromiso por la regionalización, es decir, impulsar la educación y el desarrollo regional considerando temas de interés incluso mundial. Ok, ya ahí empezamos a hablar cuál era un tema de interés mundial y en ese momento, ok, desarrollo sostenible, que justo venía de la mano con soluciones a muchas problemáticas y que también servía como posicionamiento para el país a nivel fuera de sus fronteras. Así que bueno, todo un tema. El punto es que se pasaron por muchísimas etapas hasta que ya tuvo lugar la carrera en mi cantón. Entonces, en ese sentido, la creación de una ingeniería en desarrollo sostenible venía a convertirse en un foco de oportunidades y crecimiento, no solamente, vamos a ver, profesional, sino también incluso laboral para todo lo que era la región atlántica, ¿verdad? Para el propio país, incluso a nivel de Centroamérica. Entonces, bueno, todo sonaba muy bonito, ¿verdad? Pero yo no me podía quedar ahí. Yo quería poder explicarle a mi familia de qué trataba esta nueva carrera a la que Angélica quería concursar. Angélica, comenzaste estudiando inglés y ahora quieres estudiar una ingeniería. ¿De dónde sacaste eso? Y tras de todo, ingeniería en desarrollo sostenible. ¿Y eso cómo se come? ¿Y eso qué es? ¿Verdad? Así que bueno, esa búsqueda interminable, dudas y demás que te comentaba hace un rato, no terminó, siguió. Así que nada, ¿verdad? Seguir buscando respuestas. Aquí choqué con pared. ¿Por qué choqué con pared? Porque empezaron a surgir demasiadas dudas y pocas respuestas. Yo decía, desarrollo sostenible, ¿pero qué es? ¿Cómo le explico a la gente que me pregunta? Si yo les decía, mira, es que voy a estudiar ingeniería en desarrollo sostenible. Ay, ¿eso qué es? Cri, 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 ¿verdad? El grillito, porque realmente no habían respuestas claras, como te decía, o sea, desde los primeros años de educación hasta incluso terminando bachillerato, eran temas que no se escuchaban, realmente no se escuchaban. Así que bueno, choqué con el informe de Brundtland, el informe de Nuestro Futuro Común, ¿verdad? Que lanzó Naciones Unidas. El informe Brundtland fue publicado en 1987 para las Naciones Unidas. Este informe critica y replantea las políticas de desarrollo económico, reconociendo que el actual avance social, para 1987, llevaba consigo un alto costo medioambiental. De nuevo, el avance social para 1987 ya llevaba consigo un alto costo medioambiental.
que aunque para algunos aún parezca que 1987 fue hace 15 años, fue hace 37 años. En este informe se utilizó por primera vez de manera oficial el término desarrollo sostenible, bajo la definición de aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Un documento que es todo un hito porque es donde queda evidencia que como que hubo constancia por primera vez del concepto de desarrollo sostenible. Ese documento visibilizó la problemática económica, social, medioambiental a la que lastimosamente nos venimos enfrentando desde hace décadas y lastimosamente pues seguimos ahí. Pero no podía decir más que eso, más que la definición que me daba ese documento de que era desarrollo sostenible. Ok, yo dije, no, aquí ya me meto a la U, voy a revisar cuál es la malla curricular. Si yo decido estudiar ingeniería en desarrollo sostenible, ¿qué cursos voy a tener que llevar? Claro, toda la parte de ingeniería, mate, física, químicas y demás, pero llegué a temas sociales, temas de personas en las organizaciones, temas de comunidades, incluso comunidades indígenas, temas de medio ambiente, recursos naturales, agua, energía, residuos, temas económicos, gestión de proyectos, por ejemplo. Eso podía ser todo un reto porque no es lo mismo y sin menospreciar cualquier otra carrera, pero normalmente siempre están enfocadas bajo un mismo tema. Yo estaba frente a un contexto pero tan amplio y tan integral que justo fue lo que me gustó. Y yo dije, aquí es donde. Entonces también sabía que se iba a construir todo un edificio para esta carrera, laboratorios, tecnología de punta. Así que nada, las dudas se fueron aclarando poquito a poco, no todas. O sea, te puedo decir que incluso cuando me gradué todavía estaba aclarando algunas dudas, pero no creas que cuando decidí entrar a la carrera ya yo sabía para dónde iba y qué me esperaba, porque realmente con solo el nombre de esta carrera era todo un reto. Entonces comencé a andar por un camino bastante desconocido, pero que poco a poco se fue aclarando. Y pues hoy por hoy puedo decir con muchísima humildad y orgullo que soy ingeniera en desarrollo sostenible, una rama de la ingeniería que responde a necesidades de la sociedad en función del progreso económico, pero también de la justicia social y de la preservación del medio ambiente. Y que podemos aportar respuestas o soluciones que pueden ser creativas, innovadoras, viables y demás a muchas de las problemáticas que estamos enfrentando hoy, no solamente a nivel país, sino incluso a nivel mundial. Entonces, eso un poquito, no sé si me extendí mucho o me fui por la tangente y no respondí a tu pregunta. Contame. No, está súper, súper, qué bonito conocer esa historia. Justo me encanta cómo dices, tenías dudas, bueno, buscar las respuestas y que no todo tenía una respuesta tan directa, no tan fácil de encontrar. Y justo yo creo que incluso, aunque esto fue hace, ya dijiste, hace ya casi 10 años, ¿no? 8 años por allí, incluso hoy día, con ya tantos años que distintas ciencias siempre tuvieron una definición distinta de sostenibilidad y que desde hace algún tiempo ya tenemos cierta definición, sigue siendo un concepto un poco abstracto o que muchas personas con distintos trasfondos, en mi experiencia, por ejemplo, he conocido gente que le da mucho más peso o importancia como a la sostenibilidad financiera, es la prioridad número uno. Otras personas que solo se enfocan en lo ambiental. En mi experiencia siento que lo social siempre queda como detrás y no debería, Total. ¿no? ¿Nos puedes contar entonces, digamos, qué es la sostenibilidad ya en la práctica? Ya nos contaste un poquito esta interrelación de los tres componentes, ¿no? ¿Qué es ya en la práctica y qué es... ¿Por qué nos debería de importar como región? En especial que también mencionabas algo sobre regulaciones regionales o internacionales. ¿Cómo juegan esas regulaciones o presiones internacionales en Centroamérica y por qué a personas y empresarios de Centroamérica les debería de importar todo este concepto? Claro, te cuento. Vamos a ver, lastimosamente llegamos acá no por gusto, sino como por una necesidad, una problemática que nos estaba atacando y hay que buscar soluciones. Entonces, para mí, muchas veces cuando yo explico la sostenibilidad, la explico como un modelo de hacer negocio, un modelo que te permite tener rentabilidad en tu negocio, pero sin dejar de lado que estás en un mundo cuadrado en donde únicamente operas y recibís ingresos, porque tu operación tiene impactos
en la sociedad, en la comunidad cercana con la que te estás relacionando. Tenés impacto porque estás consumiendo recursos naturales. Entonces, ¿cómo pones todo eso en una balanza para que al final tu negocio sea rentable y no vayas a sufrir consecuencias más adelante por tus propias acciones, ¿cierto? Conocemos pues bastante bien todo lo que tiene que ver con el tema de cambio climático, que es una de las principales problemáticas que estamos viviendo hoy en día, en donde justamente muchas iniciativas, programas y demás que se están fomentando a nivel empresarial vienen a responder esas problemáticas, que justamente estamos poniendo curitas, por decirlo de alguna forma, a varias heridas que hemos abierto y que han estado abiertas por generaciones pasadas. Justamente ahí es donde entra en juego la sostenibilidad de cómo evitamos crear más heridas para que justamente en el futuro y las futuras generaciones no tengan que seguir poniendo tantas curitas como nos ha tocado a nosotros en este momento, para venir a sanar todo el daño que hemos venido haciendo tiempo atrás. Entonces, bueno, no es lo mismo si vos como empresa querés tener rentabilidad en tu negocio, porque justamente lo que decías, Rana, en ocasiones cuando se habla de sostenibilidad se piensa de sostenibilidad financiera, porque los números hablan y porque yo necesito que mi negocio funcione. Por otro lado, hablamos de sostenibilidad ambiental, que justamente fue un tabú cuando yo comencé a estudiar esta carrera, porque todo el mundo lo relacionaba con ambiente. Entonces van a estar trabajando en programas como Bandera Azul Ecológica o temas de reciclaje, de siembra de árboles. No, o sea, era parte de las dudas y una historia que se fue creando en donde se fue redirigiendo un poco más a la parte ambiental, pero ya cuando comprendes que hay una intersección de todos estos pilares, o sea, la parte ambiental, la parte económica, pero también la parte social, porque tu negocio no va a funcionar si no tienes personas que trabajen para ti. Yo creo que pues por más máquinas que existan, necesitamos personas que las operen, y si la máquina se daña, pues también necesitamos personas que las arreglen, y si necesitamos crear un producto, necesitamos personas que piensen, etcétera. El factor persona siempre va a estar ahí. Entonces, ¿qué pasa si ponemos en una balanza en pesos iguales estos tres ejes? Es donde podemos llegar a ese punto de intersección que justamente llamamos desarrollo sostenible. Sí, entonces donde ya las empresas empiezan a ver cómo se puede implementar esto y las utilidades o beneficios que esto les brinda, es que ya empiezan a creer en que sostenibilidad es una forma de hacer negocios con impacto positivo. Entonces, tal vez podría contarte un poquito como de mi experiencia, proyectos que he desarrollado y demás, como para poner en contexto también a las personas que nos escuchan de qué es lo que hace una persona en ingeniería en desarrollo sostenible y cómo es que la sostenibilidad se ve o se trabaja a nivel de empresarial. Sí, súper, contanos. Justo te iba a preguntar que tal vez con esos ejemplos se responde de otra pregunta que era, siento que, a ver, para empezar, hablar de Centroamérica es un poco difícil, ¿no? Porque comparar, por ejemplo, Costa Rica con Guatemala, vamos atrás en muchas cosas. Pero aún así siento que es todavía común, por ejemplo, muchos empresarios y empresarias, en especial de empresas ya más establecidas, más antiguas, digamos, siguen viendo esto como externalidades, ¿no? Así como, no, esto no es mi culpa y no es mi responsabilidad. Entonces, tal vez con los ejemplos que nos compartes podemos ir aprendiendo también cómo se ha ido cambiando este chip, o cómo desde lo que tú haces pueden llegar a comprender lo que nos decías, ¿no? Entonces, claro, cuéntanos los ejemplos que nos decías. Claro, Rana, antes de entrar a esos ejemplos, me parece súper importante comentar, hay muchas presiones a nivel de mercado, tanto por parte de consumidores como a nivel empresarial. Incluso, por ejemplo, no hace mucho salió una ley alemana, una ley de debida diligencia en la cadena de suministro, en donde te dice que si vos como empresa tenés, ¿verdad? Todas las empresas pues tienen una cadena de valor asociada. Esa cadena de valor tiene actores involucrados, llámese personal, llámese proveedores, llámese clientes, llámese consumidores. Necesitas ampliar el alcance de tus operaciones para saber qué están haciendo esos actores o esas partes interesadas que se relacionan con tu negocio. Entonces, justamente con esto que dices, mucho se responde que no es porque se me ocurrió.
mira, vamos a hacer una estrategia de sostenibilidad porque qué bonito decir que yo como empresa tengo una estrategia de sostenibilidad. No, quizás viene por demandas externas, fondeadores, consumidores, algún banco, algún proveedor, clientes, etcétera, en donde justamente tal vez yo como consumidora, si voy a adquirir un producto en el supermercado, no voy a comprar uno en donde yo sé que tiene un historial de maltrato incluso animal o maltrato laboral o las condiciones donde fue desarrollado fue por medio de explotación de los recursos naturales, a diferencia de si sé que tengo un producto que cumple con ciertos requerimientos que yo como persona tengo. Sé que esto viene de un ambiente de trabajo en donde las personas se procura que estén sanas, se procura su bienestar, en donde se respeta el uso de los recursos naturales. Entonces, creo, y bueno, en realidad puedo decirlo con completa propiedad, que la mayoría de consumidores, porque justamente hay estudios que así lo demuestran, en donde los consumidores están yendo más hacia el segundo ejemplo que yo te daba. Entonces, sé lo que mis consumidores me están pidiendo, necesito ponerme manos a la obra. Ya incluso llega un punto como un nivel súper alto, como te digo, que un mismo gobierno ya saca una legislación en donde dice, ok, si vos vas a tener este tipo de proveedores, tenés que asegurarte que esos proveedores no te estén dando materia prima que venga de condiciones laborales injustas, que venga de un uso indiscriminado de recursos naturales y demás. La lista es interminable. Eso muchas veces es lo que conocemos como salvaguardas, que en palabras muy propias es como decir cuáles son esos requerimientos ASG, es decir, ambientales, sociales y de gobernanza, que deben de cumplir las empresas para lanzar ese producto con esos atributos que yo sé que son los que anda buscando mi consumidor. Ya, entonces es un tema que se ha adaptado mucho justamente por este tipo de exigencias que se están dando. Entonces, bueno, eso como a modo de paréntesis por ahí. Y sobre los ejemplos que te iba a comentar, justamente te mencionaba estrategias de sostenibilidad. Hoy en día, justamente podemos buscar y son muchas las empresas que están creyendo en estrategias de sostenibilidad. ¿Qué es una estrategia de sostenibilidad? ¿Cómo sirve? ¿Para qué se hace? Bueno, es todo un mundo porque realmente su ABC es bastante amplio y complejo, pero los resultados, cuando realmente se hace bien, se logran resultados maravillosos. Podemos decir que es una estrategia de negocio integral que te permite ver a tu empresa bajo un enfoque sostenible, es decir, están dentro de la ecuación las personas, su bienestar, no solamente el personal que yo tengo trabajando para mí, sino la comunidad, la sociedad, todo lo que es la parte de la gestión económica, administrativa de la empresa, la parte de gobernanza, por ende, pues la continuidad en el mercado de este negocio, pero también se incluyen temas ambientales. Entonces, ok, tenemos por un lado estrategias de sostenibilidad, una forma de llevar la sostenibilidad a las empresas y por ende hacia sus puertas afuera. Te cuento, para crear una estrategia de sostenibilidad necesitamos muchas cosas. Entre esas, de manera resumida, necesitamos conocer súper bien cuál es mi contexto como empresa, dónde estoy funcionando, bajo qué ambiente y cuáles son las partes interesadas. Recordemos que cuando hablamos de partes interesadas, me estoy refiriendo a todas las personas, organizaciones, instituciones, grupos sociales y demás con las cuales me relaciono directa o indirectamente por medio de mi operación y que yo puedo afectar a esas personas, empresas, instituciones de manera positiva o negativa con mi operación, pero que también yo me puedo percibir como afectado positiva o negativamente con lo que hagan esos grupos de personas, llamémoslo de alguna forma. Por ejemplo, todos los entes reguladores siempre van a ser una parte interesada en mi empresa porque pues tengo que estar al día con cargas sociales, impuestos y demás. Bueno, necesito identificar cuáles son esas partes interesadas con las cuales yo me estoy relacionando y con cuáles tengo mayor justamente relación por medio de una priorización que yo hago. Bien, eso es todo un tema bastante amplio, pero en resumen, necesito saber cuál es mi contexto y cuáles son esos actores que funcionan o que tienen un lugar, un asiento en mi cadena de valor.
Las estrategias de sostenibilidad les permiten a las empresas identificar cuáles son sus principales riesgos, priorizarlos y por ende crear acciones para mitigarlos. Sabes, esto es sumamente importante porque yo como empresa no puedo simplemente operar, que era lo que te decía hace un rato, en un mundo cuadrado sin saber qué riesgos o impactos, no solo negativos, sino también positivos, se relacionan con mi operación. Si yo identifico cuáles son esos riesgos a los que está expuesto mi negocio, yo puedo reducir la probabilidad de que se materialice. Te pongo un ejemplo súper sencillo, un poco salida de contexto de este tema, pero el día está súper nublado. Existe la probabilidad de que vaya a llover. Vos necesitas salir de tu casa y sabes que existe la probabilidad o está el riesgo latente de que te vayas a mojar. Ok, ya analizaste tu contexto, ya viste cuáles son las condiciones, los factores externos y también internos. Si te preparas para algo que sabes que podría suceder, reduces la probabilidad de que suceda. Es decir, si sabes que el día está muy nublado, que hay probabilidad de que llueva, necesitas llevar sombrilla o capa porque sabes que vas a caminar, vas a andar afuera y demás, entonces te preparas para no mojarte. Bueno, es un ejemplo un poco extraño, pero si lo llevamos a nivel empresarial, si yo como empresa identifico cuáles son los riesgos a los que está expuesto mi personal, los puedo gestionar, puedo crear planes de prevención, puedo facilitarles el equipo de protección personal a mi fuerza laboral, asegurarme de que los utilicen, yo les puedo brindar capacitación constante en temas de salud y seguridad, etcétera. Y al final, la probabilidad de que ocurran accidentes va a ser mucho menor. Pero eso yo lo voy a lograr, si hago el ejercicio de identificar cuáles son esos riesgos, impactos asociados a mi operación. Esto, si ves, te va a dar como empresa un mejor rendimiento, menos incidencia de accidentes. Sabemos que los accidentes pueden llegar incluso a ser mortales. Eso implica también todo el tema de desembolso económico a raíz de un accidente, contrataciones temporales, etcétera. Entonces es simplemente como para ponerte un ejemplo de cómo por medio de una estrategia de sostenibilidad vos lográs identificar cuáles son los riesgos latentes a los cuales podría estar expuesta tu empresa de punta a punta para minimizarlos y por ende estás creando, gracias a tu estrategia, una empresa más robusta, consolidada, que considera lo que hay en toda su envergadura, en todas sus fronteras y no solamente en esta sala donde está el proceso de producción de mi operación. Entonces, bueno, eso es como una parte, son pasitos que te van dando insumos para saber hacia dónde dirigir tus esfuerzos y de esta forma también hacerlo más eficiente y lograr así pues también tener rentabilidad en tu negocio. Porque lo que pasa mucho y una de las ventajas o beneficios que también obtenemos con las estrategias de sostenibilidad a nivel empresarial es que te dice a vos como empresa hacia dónde redirigir tus esfuerzos y tus recursos. Ya, si vos tenés, por ejemplo, no sé, te pongo otro ejemplo. Tenés 1.000.000 de colones para invertir en tu personal en este segundo semestre 2024 y decides hacer una fiesta. Está súper bien, ahí sí, vamos a hacer una fiesta. Todo el tema de la parte de ocio, convivencia con el personal, etcétera, etcétera. Pero esa fiesta es en un lugar externo, tal vez lejos de las instalaciones, hay personal que no tiene transporte propio, entonces esta fiesta al final se va a volver más bien un gasto, a diferencia de si vos tomás los resultados de tu estrategia, empezar a identificar dónde habían vacíos. Por ejemplo, habían vacíos de capacitación, habían vacíos de personal con síndrome del burnout o cualquier otro, en donde podría tener más valor invertir ese 1.000.000 de colones en otras acciones para justamente llenar esos vacíos. Pero esto, como vuelvo y te repito, te lo dice uno de los mecanismos que te lo puede decir, una de las maneras es tu estrategia, porque obtuviste resultados, obtuviste data que te va a decir dónde tienes tus dolencias para así entonces invertir. ¿Ya? Entonces es como otro de los beneficios en donde te permite redirigir tus esfuerzos y de esta forma utilizarlos más eficientemente. Eso en el mundo de las estrategias de sostenibilidad, que hay cursos y todo un mundillo bastante grande que me gusta muchísimo, pero creo que
No sé si ahí tienes algún comentario, alguna pregunta, porque creo que ya hablé bastante. Mira, honestamente, a mí por un momento se me olvidó que estábamos en una entrevista y yo pensé que estaba recibiendo un curso de sostenibilidad, porque era así como de, no, qué chilero, honestamente, escucharte hablar de todo esto y aclarar tantas cosas y cómo nos vas enseñando cómo todo realmente está relacionado. Incluso esto que mencionabas al final de cómo está el personal de las empresas, del síndrome del burnout out y todas estas cosas. O sea, así como uno escucha desarrollo sostenible y no piensa en eso de primas a primeras. Ah, Ujú. perdón, chilero o chiva, para que me entiendan. Ok, ok. Y realmente mientras te escuchaba hablar de todo esto, era así como, tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo el que nos volteemos a un enfoque más sostenible, a modelos de sostenibilidad, estrategias de sostenibilidad, pero a veces cuando una empresa trata como o se ve ante la idea de tengo que cambiar la forma en la que estoy haciendo las cosas y no ve resultados como inmediatos, porque a la larga para Ujú. poder voltear no sé, la sostenibilidad necesitamos como estudiar en dónde estamos fallando, cavar esos vacíos que mencionabas y todas estas cosas, ¿no? Entonces, algo que requiere tiempo, inversión. Total, Entonces, muchas empresas muy probablemente vayan a decir, esto es demasiado trabajo y no ujú, le veo por qué hacerlo. total. Entonces, qué dirías en ese caso? ¿Por qué realmente sí, a pesar de que se ve como una gran inversión de tiempo, de dinero, de lo que querrás, es algo que a la larga va a traer muchos beneficios? Total, por ejemplo, los beneficios son innumerables. Continuando con el ejemplo de los accidentes. Si al final vos tenés un plan de prevención de riesgos, estás ahí al pie del cañón para que tu personal esté en un ambiente de trabajo seguro. Veámoslo bajo dos panoramas. Tenemos dos empresas. Tenemos una empresa que vela por la seguridad de su personal, una empresa que vela porque tenga en sus instalaciones espacios de trabajo seguros. Si las personas colaboradoras tienen que salir, no sé, porque está el tema de transporte, ok, que el transporte, la ruta, los caminos, todo el tema de gestión de distribución está sobre la mesa y está siendo considerado para visualizar cuáles son los riesgos al que mi personal está expuesto versus una empresa que mi personal está ahí, las instalaciones están sucias, hay muchos peligros, tengo una incidencia de accidentes bastante elevada. Empiezas incluso a ver números. ¿Por qué? Porque necesitas que todas estas personas que tuvieron, por ejemplo, accidentes porque estaban en un trabajo, en un lugar de trabajo inseguro, necesitas que vayan al INS, al Instituto Nacional de Seguros, necesitas que vayan a revisiones médicas, probablemente vas a tener rotación de personal, probablemente vas a tener contrataciones temporales, probablemente vas a tener colaboradores que no tienen como ese sentido de pertenencia hacia la empresa, porque ve que la empresa no se preocupa por ellos. Ya a diferencia de si ves el otro panorama, puedes tener personal con ese sentido de pertenencia, que hace las cosas por el bien de la empresa, de que, por ejemplo, no, yo voy a utilizar bien los recursos porque yo sé que al final de la empresa es la que paga y me importa porque la empresa se preocupa por mí, yo me preocupo por la empresa, tengo menos rotación de personal, tengo menos cantidad de incidentes, tengo que estar menos en contrataciones temporales, que no es que vaya en contra porque cada contratación es una oportunidad laboral para las personas y una gran oportunidad para percibir ingresos, pero sabemos que no es rentable para las empresas pues estar en esa constante rotación de personal. Entonces, tenemos esos beneficios si pensás en las personas. Al final son las personas las que te van a ayudar a que tu negocio camine hacia adelante o camine hacia atrás, pero depende de si vos los consideras y los metes en la ecuación. Si, por ejemplo, para que tu negocio funcione necesitas consumir recursos. Recursos naturales, recursos humanos, recursos económicos, cualquier tipo de recursos. Si nos vamos a la parte de recursos naturales y vos estás consumiendo recursos sin saber que puede existir una estrategia de ahorro, tus números contables podrían mejorar porque estás identificando dónde hay picos, dónde tengo un exceso de consumo de energía, dónde tengo un exceso de consumo de agua y puedo implementar medidas o acciones que me permiten ahorrar esos recursos. Estoy haciendo un uso eficiente de recursos que no son míos, son del mundo, pero a la vez estoy viendo ahorros en mis facturas.
Y esto, si lo visualizamos a nivel de empresas sumamente grandes, no estamos hablando de unos cuantos miles de colones, sino incluso podrían ser millones, ¿cierto? Solamente por el hecho de tener estrategias, por ejemplo, de concientización y uso eficiente de recursos naturales. El posicionamiento, viendo como un poco más la parte de gobernanza, es todo un tema como de reputación, de marca o marketing, la parte comercial, de que las empresas ganan valor o tienen valor agregado si demuestran ser empresas sostenibles, que viene de la mano con lo que yo te comentaba anteriormente. Yo puedo mejorar mi reputación y mi marca puede tener una mayor distinción en el mercado si yo identifico cuáles son esas necesidades que hay afuera y las llevo a mi operación para poderle ofrecer al consumidor, a los clientes y demás lo que ellos realmente están necesitando y están queriendo. Bajo, por supuesto, pues muchos otros lineamientos o requerimientos. No puedo simplemente darles todo lo que quieren si tal vez no está siendo rentable para mi negocio, ¿cierto? Pero al final, hoy en día está comprobado que las empresas que evidencian ser sostenibles tienen un mayor posicionamiento en el mercado, una mayor credibilidad, no solamente ante sus consumidores, sino también, como te decía, muchas veces las empresas necesitan financiamiento. Por más liquidez que tengan, necesitan inversión. Entonces también hay inversores que están más seguros, por decirlo de alguna forma, están más seguros de invertir su capital en este tipo de empresas. A diferencia de si yo le demuestro a este inversor que soy una empresa que no vela por el bienestar de su personal, que tiene conflictos sociales, que tiene denuncias con las comunidades, que tiene un uso indiscriminado de recursos naturales, o sea, una empresa que va completamente hacia el otro lado de la sostenibilidad. Entonces, al final es un ganar por todo lado. Tu negocio se vuelve más rentable, ganas posicionamiento, reputación, tu personal se siente más comprometido, desarrollan este sentido de pertenencia, creas un ambiente de trabajo más armonioso, podríamos llamarlo. Al final todo también se ve reflejado en números porque hay una mayor rentabilidad, etcétera. Entonces, podría seguirte contando un montón. No sé si con esto respondo a tu pregunta, pero cuando una empresa cree e incluye en su ADN la sostenibilidad como un modelo de negocio, no es Angélica que te lo está diciendo, son estudios y números ya reales que estas empresas tienen un futuro más seguro, a diferencia de aquellas que no están creyendo en este mundito de la sostenibilidad. Súper, Angélica, gracias. Como dice Dayan, por un momento también se me olvidó que era una entrevista y según yo estoy aquí recibiendo una cátedra increíble de sostenibilidad. Qué bonito escucharte, la verdad. Creo que hemos aprendido mucho viendo la hora. Pronto tenemos que ir cerrando. Sin embargo, yo tengo una última pregunta antes de que pasemos a las preguntas de nuestros Patreons y las preguntas finales. Y es que con todo esto que nos cuentas, o sea, queda claro toda esta relación y la importancia. Me encanta mucho el énfasis que hiciste también en el sentido de pertenencia a los empleados, ¿no? Siento que eso también es todavía muy, ¿cómo se dice? Infravalorado. Y bueno, me encanta eso, en especial como empleada, digamos, a veces siento que eso es algo que he sentido que por aquí y por allá siempre ha hecho falta, ¿no? Así como, ¿y por qué me debería importar más como decías, hasta preocuparme por las propias finanzas de la empresa cuando no les importa mi bienestar, ¿no? Entonces, Exacto. me parece increíble. De primera mano voy a compartir esto con ex jefes. Pero bueno, mi pregunta va un poquito en otro tema relacionado más con cambio climático, también como riesgo, que siento que también no todas las empresas todavía lo consideran como tal. Y vi por ahí en tu LinkedIn también que tienes certificaciones sobre contabilidad de carbono, finanzas sostenibles y todo esto. Y tenía la pregunta de cuál es tu opinión al respecto o qué experiencias tienes con las empresas con las que has trabajado en cuanto a estrategias de sostenibilidad. Yo no sé si te dije esto al inicio, cuando nos conocimos recién, que yo iba a Alemania y aquí hay varias empresas que están entre su estrategia, no solo la parte que ya nos contabas, sino están viendo como ir un poquito más allá, qué pueden hacer para apoyar económicamente estrategias de mitigación de otras empresas o de otras iniciativas o ONGs o algo así, ¿no? No solo su adaptación de, ok, ¿cómo voy a reducir estos riesgos si de repente por, no sé, algún evento climático, un desastre natural, ya no puedo como obtener mi materia prima o algo así, ¿no? Sino que más allá, ¿cómo podemos que
no solo sea adaptación, sino también mitigación, parte de las acciones de las empresas. ¿Cómo ves tú esto? ¿Sí debería como ser responsabilidad o no? ¿Solo es como un extra? ¿O si entra dentro de estas estrategias de sostenibilidad normalmente? Total, total. Y sabes, Rana, me gusta muchísimo tu pregunta porque volviéndome un poquito cuando les comentaba sobre el tema de riesgos, cuando se hace una estrategia de sostenibilidad, la parte de cambio climático está sí o sí incluida, porque toda empresa, incluso, o sea, me atrevo a decir, todo ser humano está propenso a percibir las consecuencias del cambio climático. Entonces, yo no puedo hacer caso omiso de los riesgos. Si yo estoy haciendo un análisis de riesgos, yo no puedo dejar de lado cambio climático. Entonces, dentro de mi estrategia, sí o sí, tienen que existir estas medidas de mitigación y adaptación ante una situación que tenemos y enfrentamos día a día. Por ejemplo, a nivel nacional, acá en Costa Rica, hay muchos cambios que hemos venido percibiendo, por ejemplo, en intensidad de fenómenos naturales que antes no sucedía. Lugares donde las temperaturas eran relativamente cálidas o un poquito bajas, donde hoy alcanzan temperaturas bastante elevadas. Las personas del sector agro lo están viendo lastimosamente en sus operaciones, en su producción, porque ya no está funcionando como funcionaba antes. En fin, entonces, cambio climático está y está presente y va a estar presente, porque esto viene desde hace muchísimas décadas y lastimosamente todavía nos queda un gran compromiso. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, claro que las empresas tienen que incluirlo dentro de su estrategia. Si bien es cierto, hay muchas medidas, como bien mencionadas, por ejemplo, temas de certificaciones, una empresa que tenga su certificación en carbono neutralidad, sabemos que es una empresa que tiene un inventario y cuantifica sus emisiones, identifica cuáles son esas fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, crea acciones o planes para reducirlas. Al final sabemos que obtiene un certificado, que volvemos al tema de reputación y demás, y obviamente da confiabilidad de saber que es una empresa que se está preocupando por uno de los impactos que está generando a nivel incluso externo, que es la generación de gases de efecto invernadero, que ahí no importa de dónde vengas, al final todos estamos cubiertos bajo una misma atmósfera, ¿verdad? Pero sí considero que no es algo opcional, sino más bien es una responsabilidad y una responsabilidad extendida que todas las empresas deberían de considerar cuando realizan sus estrategias de negocio. En algunas ocasiones les llaman estrategia de sostenibilidad, otras ocasiones pues es una estrategia de negocio, pero tiene que estar incluida porque yo con las operaciones de mi negocio estoy contribuyendo. Para bien o para mal, bueno, eso dependerá de cómo yo lo esté haciendo, pero estoy contribuyendo a este fenómeno, digámoslo de alguna forma, de cambio climático. Entonces, eso, cambio climático, me gusta muchísimo, es un tema bastante complejo. Muchas personas creen también que es solamente el tema de, por ejemplo, emisiones, pero también el uso de los recursos, temas tan sencillos, podríamos decirlo, o básicos como que una empresa incluya en su plan anual de capacitación temas de cambio climático y que involucre a su personal y sepa cuál es su papel y que comprendan qué es el cambio climático y cómo yo me puedo ver afectado por este tema o cómo yo puedo contribuir para bien o para mal, te podría dar un nivel de empresa brutal, ¿verdad? Con solo el hecho de llevar el tema a tu personal, por ejemplo. Me estás dando ideas, me estás dando ideas, porque a la larga, pues también nosotros trabajamos en la parte de sostenibilidad, pero desde la agricultura, ¿no? Entonces siento que todo Ajá. esto es súper importante. Obviamente no abarca absolutamente todo lo que estamos hablando, porque Ujú. es un pedacito, pero sí, creo que es sumamente importante. La verdad es que qué bonito hablar contigo y no quisiera que la hora se nos terminara. Yo tampoco quisiera poderles contar muchísimo más y ¿Verdad? Eso es señal de que te tenemos que traer otra vez. Yo opino que haya otro episodio con Angélica. con muchísimo gusto, yo Seguro. encantada, encantadísima. La verdad que, como les comentaba, pues al inicio, Ingeniería en Desarrollo Sostenible es un chuzo de carrera, ¿verdad? Que nos prepara desde la Universidad de Costa Rica, que pues para nadie es un secreto también que es una de las universidades más top a nivel mundial. Y yo solamente te conté una pinceladita de lo que podemos hacer
pero hay un sinnúmero de tareas, funciones que podemos desarrollar allá afuera. Uf, un montón en todas las dimensiones que considera esta carrera. Y pues aprovecho para invitar a todas las personas que nos escuchan a que pues nos busquen en nuestras redes, páginas, igual pues mi contacto si queda por ahí cuando publiquemos el episodio. Y con muchísimo gusto porque considero realmente, y esto es algo muy personal, que necesitamos muchas más personas ingenieras en desarrollo sostenible allá afuera. ¿Será que es muy tarde para que yo saque la ingeniería en desarrollo sostenible? No, para nada. Mira Nada qué más que te ganas, la tienes que verdad. venir para Costa Rica. Ah, me voy para Costa Rica. Que no Qué escuchen sacrificio. que no me escuchen en la empresa, pero me voy para Costa Rica. Acá te damos hospedaje. Y si como a mí, a ti también te dieron ganas de explorar la ingeniería en desarrollo sostenible, te dejamos los enlaces a esta carrera en las notas del episodio. Entonces, ya para ir cerrando, tenemos una pregunta de nuestros Patreons y es, Ajá. ¿qué recomendaciones podrías darle al podcast de Epistemas? Por poner un ejemplo, para que sea una empresa con desarrollo sostenible. ¿Qué aspectos deberíamos de considerar? Ok, bueno, con base en lo que conozco, estos espacios donde ustedes traen personas profesionales de diversas áreas, considero que para que se aborde o se trabaje el tema de desarrollo sostenible, necesitamos traer o poner sobre la mesa muchas disciplinas y ojalá que se puedan relacionar entre sí. Es decir, sería súper chiva poder conocer mi opinión o mi percepción versus el de otros profesionales para ver cómo es que el desarrollo sostenible se entrelaza entre las diferentes disciplinas. Porque yo como ingeniera en desarrollo sostenible, por ejemplo, no trabajo sola. Necesito de otras personas y necesito de otros profesionales. Entonces, estos espacios que ustedes brindan con solo el hecho de abordar el desarrollo sostenible es trayendo a personas de diferentes áreas y difundiendo toda esa información para que llegue a todas las fronteras y sobrepase y sea de acceso para todas las personas. Y ojalá pues un acceso bastante inclusivo, ¿verdad? Pues para todas las personas. Decime ahí si me perdí un poco en tu pregunta. No, súper, aquí estamos tomando nota. Y sí, después de 3 años de episodios de este estilo, la respuesta de Angélica nos deja algo claro: hacer más paneles o debates. Recientemente tuvimos un en vivo en YouTube sobre minería submarina, que de hecho puedes escuchar también en nuestro episodio 172. Entonces, ¿te gustarían más episodios de este tipo? ¿De qué temas te gustaría escuchar? Cuéntanos en nuestro Patreon o nuestras redes sociales. Ahora sí, regresemos. Yo creo que también podemos dejar esto para el segundo episodio cuando te traigamos de vuelta otra duda que la voy a tirar y dejar en el aire para que la vayas Ok. practicando antes de la siguiente vez que nos platiquemos. Y es que en especial en cosas como Epistemas, que es un producto totalmente digital y muchos productos digitales, siempre me ha quedado la duda, todavía no tengo una respuesta de cómo cuantificamos nuestras emisiones, porque de que las hay, usamos servidores en donde todo este producto vive, todo esto es, o sea, es ¿cómo se dice? Como gasto computacional enorme Sí, que suele quedar como muy invisible, ¿no? Entonces vamos a dejarlo ahí como pendiente para el segundo episodio. Vamos a ir a ok. buscar también nosotras qué podemos hacer desde ya, pero sí, de seguro hay emisiones de epistemas que ni tenemos en cuenta. En fin, eso queda pendiente. Podrían, también te lo dejo picando, como decimos acá en Costa Rica, crear un programa de gestión ambiental. Indistintamente, acá en Costa Rica es regulatorio, toda institución tiene que tener su programa de gestión ambiental institucional, que por ahí es otra área donde también trabajamos, y es un mundo bastante grande, pero empresas que incluso trabajan con modalidad de teletrabajo pueden medir cuánto consumen de agua, cuánto consumen de energía, y al final, indistintamente de si estás en tu casa o tu espacio de trabajo es una oficina que está en tu casa. ¿Qué tal si Epistemas tiene un programa de gestión ambiental? Ok, lo tendremos. Vamos a tener una mejor respuesta la siguiente vez. Pero gracias por la idea. Sí, tenemos tantas ideas aquí. No sé si algún día vamos a lograrlas todas, pero esta debería ser prioridad. Bueno, muchas gracias, Angélica. Ahora sí, lamentablemente ya tenemos que ir cerrando y llegar a nuestras últimas 2 preguntas que les hacemos siempre a todas nuestras invitadas. Y la primera de esas es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Uf, me devolví, bueno, que disfrute muchísimo
cada minuto de su vida sin adelantarse en el tiempo, sin pensar cuántos años voy a durar sacando mi carrera, a dónde voy a ir a trabajar, porque en serio, en cuestión de poco tiempo, tu vida puede dar un giro increíble. Que las decisiones que tomemos pueden ser las correctas, pero puede que a veces no sean las mejores. Y que está bien, porque está bien equivocarse, porque no somos seres perfectos y también considero que Dios tiene un plan para nosotros, así que cada cosa que pase es por una razón, sin mucho cuestionamiento, sin mucho porque a mí, porque me pasó esto, no entiendo. Hay una razón del por qué pasan las cosas, un por qué. Y le diría también que estudie mucho, que se prepare, que se rodee de gente positiva, energética, de buen corazón principalmente, que escriba sus sueños en un papel y ojalá los pegue en un lugar donde los pueda ver siempre o cada día y que por más pequeña que sea esa acción, sepa que está contribuyendo para que se haga realidad, que todos los sueños son posibles, simplemente es cuestión de trabajar en ellos y que crea muchísimo, muchísimo, muchísimo en sí misma. Qué bonito consejo. Realmente creo que no solo es para tu yo de 17 años, sino que es para muchas, muchas personas que necesitan escucharlo. Así que muchas gracias por compartirlo con nosotras. Ahora sí, ya llegamos a la última pregunta y es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer quienes nos escuchan hoy para apoyar al desarrollo de la ciencia en tu país o la región? Bueno, sabiendo que Epistemas tiene un alcance, me atrevo a decir, mundial y deseo que así sea y se siga fomentando muchísimo más y por favor cuenten conmigo para apoyarles porque realmente considero que estos espacios son demasiado enriquecedores. Entonces sé que nos escuchan muchísimas personas de muchas áreas y demás. Considero que es súper importante crear programas empresariales en donde las personas puedan participar, promover sus proyectos. ¿Por qué? Porque muchas veces yo tengo una idea en relación a ciencia, por ejemplo, pero implica costos, implica gastos, implica inversión que no tengo. Y si bien es cierto, sabemos que existe, muchas veces está tal vez limitado o es poco accesible, tal vez no es accesible para todas las personas, tal vez sea accesible para personas que cumplan ciertos requerimientos en donde ya estamos fragmentando y segmentando esas personas a las cuales nos estamos dirigiendo, pero hay muchas otras personas o muchas otras áreas, incluso marginales, con pensamientos y mentalidades y proyectos increíbles. Entonces, qué chiva que pueda existir en programas empresariales donde puedan participar, ojalá desde personas muy jóvenes para promover proyectos de este tipo y con el apoyo, asesoría de personas técnicas que les brinden las herramientas para lograr, como te digo, lo que muchas veces por falta de cualquier tipo de recurso se queda solamente acá, en la mente. Entonces, eso por un lado y también que yo sé que son respuestas bastante ambiciosas, pero qué interesante sería que en el sistema educativo esto pueda ser incluido desde temprana edad. Como te digo, hay muchos vacíos en el sistema educativo, pero qué diferente sería que el día de mañana salgan profesionales con bases tan sólidas, porque dentro de su malla curricular, incluso escolaridad, recibieron capacitación, información sobre estos temas. Vamos a salir todos personas súper científicas, pero necesitamos fomentarlo desde muy jóvenes. Y por más que Angélica quiera promoverlo, necesitamos fuerza de las masas y de los grandes actores, de empresas que sí tienen como más ese poder de hacer este tipo de iniciativas, de programas y más aún a nivel de gobierno, pues sería bastante significativo y realmente marcaría una diferencia en justo esto que se convierte en una necesidad. Esperamos que este episodio también te haya dejado con ganas de conocer más acerca de las distintas aristas de la sostenibilidad. Si, como nosotras, quizá no tienes la disponibilidad de regresar a sacar esa ingeniería en este momento, te invitamos a seguir curioseando en cursos en línea para actualizarnos al respecto. Y ya sea que se lo quieras compartir a tus jefes o no, te invitamos a compartir este episodio en tus redes sociales para que más personas puedan también aprender de Angélica y el desarrollo sostenible. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Epistemas, con un agradecimiento muy especial a nuestros Patreons.
Si te gustó este episodio, déjanos unas estrellitas o un review en tu plataforma favorita. Y si tú también quieres poder participar en la elección de temas y personas invitadas a nuestros episodios, enviarles tus preguntas y saber que cada semana apoyas al acceso del conocimiento en STEM en América Latina, únete a nuestro Patreon. Como siempre, te dejamos el enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, hasta la próxima.